Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la fonación y la articulación del habla. Para ello tenemos que aprender a reconocer un poquito el aparato fonador. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para poder determinar después los puntos y los modos de articulación de acuerdo con este sistema, ya que este sistema nos va a dar las propiedades de fonación y articulación del habla. Ahora bien, vamos a ver un poquito y determinar más o menos con qué nos vamos a encontrar. Bueno, en principal tenemos tres cavidades: la cavidad nasal, la cavidad bucal y la cavidad faríngea. El sonido puede salir desde dos vías, tanto por vía oral como por vía nasal. Bien, ¿qué otras cosas van a intervenir en la fonación, en el proceso de fonación? Bien, en la cavidad bucal vamos a tener el cuerpo de la lengua, aquí vamos a tener el cuerpo de la lengua. La lengua es fundamental para hacer el punto de articulación. Y luego vamos a tener el ápice de la lengua, que es la punta de la lengua. Aquí, el ápice de la lengua o punta de la lengua. ¿Qué va a hacer? Bueno, la punta de la lengua también va a ser muy importante en el punto de articulación de los sonidos. Luego que tenemos los dientes, arriba y abajo. Y tenemos detrás de los dientes la parte de las encías, son conocidas como alvéolos. Alvéolos van a ser las encías, también muy importantes en el punto de articulación. Luego vamos a tener el paladar, que ya lo conocemos, el paladar arriba de la cavidad bucal. Y vamos a tener algo muy importante que es el velo del paladar, aquí. El velo del paladar. ¿Por qué el velo del paladar es muy importante? El velo del paladar. Porque el velo del paladar me va a ayudar a determinar un sonido oral o un sonido nasal. Es decir, el velo del paladar, cuando está elevado contra la pared faríngea, el sonido será oral, es decir, saldrá por la cavidad oral. Ahora bien, si el velo del paladar está caído y separado de esa pared, el sonido será nasal. Es decir, el aire saldrá por la cavidad nasal. Ahora bien, ¿qué tenemos en la parte de la cavidad faríngea? Vamos a tener en primer lugar la laringe, acá, la laringe, que va a ser fundamental en el proceso de fonación. Y la laringe ¿qué va a tener? Bueno, va a tener la tiroides, la cricoides y artenoides. Estas dos primeras van a formar un tubo que es perpendicular
perpendicular, este tubo, a las cuerdas vocales que están acá. Tubo perpendicular a las cuerdas vocales. Bien, otro punto muy importante va a ser la glotis. ¿Por qué la glotis es importante? Porque tenemos sonidos glotales. No son los más comunes en el español, pero sí son comunes en otras lenguas. Así que saber dónde está ubicada la glotis nos va a permitir, cuando queremos pronunciar algunos sonidos de otras lenguas, tratar de modificarlo o de ampliarlo, disminuirlo, para poder utilizar esa parte del aparato fonatorio. Bien, acá arriba nos habíamos olvidado el dorso de la lengua, que es la parte de atrás, simplemente la parte de atrás. Tenemos el cuerpo, el dorso y el ápice, que es la punta. Ahora bien, la parte muy importante de nuestro aparato fonador, ¿qué van a ser? Por supuesto, las cuerdas vocales. Ahora bien, ¿qué son las cuerdas vocales? Bueno, vamos a ponerlo aquí y vamos a tratar de explicar un poco qué son las cuerdas vocales. Bien, las cuerdas vocales son dos músculos gemelos y elásticos, que están formados por una capa muscular. Entre ellos está la glotis, que es una abertura triangular, que tranquilamente la podemos ver aquí, triangular. Bien, la glotis, cuando estamos respirando normalmente, va a permanecer abierta y luego se va a cerrar, pero eso lo vamos a ver mejor en el proceso de fonación. Bien, ¿qué pasa en el proceso de fonación? Va a haber un aire expirado. ¿Qué pasa? Primero ¿qué pasa de la tráquea a la laringe? Bien, ¿qué va a pasar? Las cuerdas vocales se cierran. Pero hay una presión de aire que las obliga a entreabrirse. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo que va a pasar es que las cuerdas son elásticas. Entonces, a pesar de que la presión de aire las obligue a entreabrirse, ellas, como son elásticas, intentan cerrarse. ¿Qué genera todo esto? Esto genera movimientos que hacen vibrar al aire. Y esa vibración del aire es lo que nos va a dar, ¿qué cosa? La voz. Repasemos un poco lo que hacen las cuerdas vocales. Se cierran, la presión de aire las obliga a entreabrirse porque hay un aire expirado que viene de la tráquea y pasa por la laringe, y las cuerdas, como son elásticas, intentan cerrarse igual.
Lo que genera es un movimiento de abrir y cerrar que hace vibrar al aire, lo que produce justamente la voz. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? La articulación. Bien, ¿qué va a pasar con la articulación? Vamos a ello. En la articulación vamos a tener, en primer lugar, recuperado ese aire expirado, que ya sabemos que pasó de la tráquea a la laringe y que llega a la boca. ¿Cuáles son los órganos que van a intervenir en la articulación? Van a intervenir los labios, la mandíbula, las mejillas, la lengua y el velo del paladar. Todo esto, ¿qué me va a ayudar a determinar? Me va a ayudar a determinar un punto, un modo y un tiempo de articulación del sonido. Entonces, la primera etapa de fonación, ¿qué va a pasar? Las cuerdas van a generar una vibración que produzca la voz. Cuando ese aire llega a la boca, la boca, los labios, la mandíbula, las mejillas, la lengua, el velo del paladar, los dientes, van a generar en poquísimos milisegundos un punto, un modo y un tiempo de articulación según cómo se dispongan y cómo intervengan en el proceso de articulación estos elementos, estos órganos. Bien, repasamos un poquito entonces. Vimos los procesos de articulación y fonación y vimos cuáles son entonces los órganos del aparato fonador que van a intervenir tanto en la producción de la voz como en la articulación de la voz y los sonidos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.